Cuando Julia Fernández, 32 años, asistente administrativa en una de las empresas más prestigiosas de Madrid, fue obligada por su jefe a asistir a la gala anual de la compañía, a pesar de sus repetidas solicitudes de ser eximida, lo último que esperaba era que aquel hombre arrogante, Alejandro Márquez, heredero de la dinastía empresarial y conocido por humillar públicamente a los empleados que consideraba inferiores, la señalara delante de 300 invitados, desafiándola a bailar con él, convencido de que una simple secretaria ni siquiera sabría mover 2 pasos sin tropezar, ignorando completamente que aquella mujer con el vestido azul que él juzgaba fuera de lugar en aquel salón dorado había sido primera bailarina del Teatro Real durante 8 años antes de que un accidente le rompiera la carrera, pero no el talento. Y cuando la música comenzó y Julia decidió aceptar aquel desafío, ninguno de los presentes olvidaría jamás lo que estaba a punto de suceder. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Julia Fernández llevaba 3 años trabajando en Márquez Corporación, y en 3 años había aprendido una lección fundamental. Hacerse invisible era la única manera de sobrevivir. No porque el trabajo fuera particularmente difícil, de hecho, sus tareas como asistente administrativa eran casi mecánicas en su repetitividad. Era sobrevivir a las personas lo que lo hacía todo complicado. Su oficina era un cubículo en la 3ª planta, escondido entre estanterías de documentos e impresoras que siempre parecían a punto de estropearse. Desde aquella posición podía ver a través de las paredes de cristal el ascensor privado que llevaba directamente al ático, donde Alejandro Márquez, director general e hijo del fundador, reinaba como un monarca medieval sobre su reino de papel y contratos. Alejandro Márquez tenía 38 años, un patrimonio que superaba los 1.000 millones de euros y una reputación que le precedía como una sombra amenazadora. Era guapo, eso nadie podía negarlo. Alto, con ojos azules que parecían de hielo y una barba cuidada que enmarcaba un rostro de rasgos aristocráticos, pero aquella belleza estaba estropeada por una arrogancia que rezumaba por cada poro, por un desprecio hacia cualquiera que no perteneciera a su mundo dorado, que ni siquiera se molestaba en ocultar. Las historias sobre su comportamiento circulaban por la empresa como leyendas urbanas, solo que todas eran ciertas. Estaba aquella vez que había hecho llorar a una becaria porque había pronunciado mal el nombre de un cliente francés, o cuando había despedido a un directivo de mediana edad delante de todo el consejo de administración por un error de escritura en una presentación, o cuando, durante una cena de empresa, había comentado en voz alta que las secretarias de la 4ª planta parecían sacadas de un catálogo de ropa de outlet. Julia había presenciado muchas de estas escenas, siempre desde su posición segura de invisibilidad. No hablaba si no se dirigían a ella, no llamaba la atención, no existía. Era su escudo, su armadura, y había funcionado perfectamente hasta aquel maldito jueves de noviembre, cuando sobre su escritorio apareció una tarjeta con el membrete dorado de presidencia. La gala anual de Márquez Corporación era el evento más importante del año, una velada en la que clientes, socios y personalidades de la alta sociedad madrileña se reunían en el salón de fiestas del Hotel Palace para celebrar los éxitos de la empresa. Los empleados estaban invitados, pero la asistencia siempre había sido voluntaria, siempre hasta aquel año. La tarjeta era clara, la presencia de todos los empleados era obligatoria, orden directa del director general, sin excepciones. Julia había pasado 3 días buscando una escapatoria. Había inventado compromisos familiares, problemas de salud, emergencias domésticas, pero cada excusa había sido rechazada por el Departamento de Recursos Humanos con la misma respuesta: orden directa del director general, sin excepciones. No entendía por qué aquella fiesta la aterrorizaba tanto, o mejor dicho, lo entendía demasiado bien. Los salones dorados, las lámparas de araña de cristal, la música orquestal, los vestidos elegantes. Todo aquello la devolvía a una vida que había intentado desesperadamente olvidar, a una versión de sí misma que ya no existía. Antes de convertirse en la invisible asistente administrativa de la 3ª planta, Julia Fernández había sido otra persona,
Había sido la estrella emergente del cuerpo de baile del Teatro Real, la primera bailarina más joven en la historia de la institución, el rostro que aparecía en las portadas de las revistas de danza de todo el mundo. Había sido luz y movimiento, aplausos y ovaciones de pie, rosas rojas y lágrimas de alegría. Y luego, una noche como tantas otras, un escalón resbaladizo en los bastidores, una caída que había parecido banal, y todo había terminado. El diagnóstico había sido brutal: rotura del ligamento cruzado anterior, daño en el cartílago, artritis precoz. Podía caminar, podía incluso bailar por diversión, pero la carrera profesional había terminado. A los 28 años, Julia Fernández había pasado de ser una estrella a no ser nadie. Los 4 años siguientes habían sido un calvario de reconstrucción. Había tenido que aprender a ser una persona normal, a encontrar un trabajo normal, a vivir una vida normal. Había escondido sus trofeos en el trastero, había borrado las fotos de las redes sociales, había cortado los lazos con el mundo de la danza que le recordaba todo lo que había perdido. Y ahora, aquella maldita tarjeta dorada la obligaba a volver a un salón de baile. La noche de la gala, Julia se miró al espejo y casi no se reconoció. Había comprado aquel vestido azul en un outlet, el único que podía permitirse con su sueldo de asistente. Era sencillo, elegante de manera sobria, con tirantes finos y un escote en V que realzaba su figura todavía atlética a pesar de los años lejos de la barra. El pelo castaño, normalmente recogido en una coleta práctica, caía en ondas suaves sobre los hombros. Un par de pendientes de diamantes sintéticos, son regalo de su madre por sus 30 años, eran la única joya que llevaba. No tenía los vestidos de las otras, aquellas mujeres que lucirían trajes de miles de euros y joyas auténticas, pero no le importaba. Solo quería sobrevivir a la velada y volver a su invisibilidad. El Hotel Palace de Madrid era exactamente como lo recordaba. Había estado allí una vez, años antes, para una recepción después de un estreno en el Real. Entonces había entrado como protagonista, con un vestido de alta costura y un acompañante famoso. Ahora entraba como figurante, intentando camuflarse entre los camareros que servían champán. El salón de fiestas era magnífico. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo pintado con frescos, proyectando reflejos dorados sobre cientos de invitados en traje de gala. Una orquesta tocaba en un rincón, música clásica que se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Mesas redondas con manteles blancos y centros de mesa de flores frescas estaban dispuestas alrededor de una pista de baile de parqué pulido que brillaba como un espejo. Julia encontró un rincón discreto cerca de una columna y se refugió allí como un animal en busca de cobijo. Ya había localizado a sus compañeros de la tercera planta, agrupados cerca del bar con expresiones de incomodidad similares a la suya. Podría haberse unido a ellos, pero prefirió quedarse sola. Menos interacciones significaban menos riesgos de ser notada. Alejandro Márquez hizo su entrada poco después de las 9, y el salón pareció contener la respiración. Llevaba un smoking negro impecable, con una camisa blanca inmaculada y una pajarita que parecía anudada con precisión milimétrica. Un pañuelo blanco asomaba del bolsillo con estudiada naturalidad. Le acompañaba una mujer rubia de rojo, una modelo o una actriz. Julia no sabía ni le importaba. Lo observó moverse por la sala como un rey en su castillo, estrechando manos, recibiendo halagos, sonriendo con aquella sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Lo vio detenerse a hablar con un grupo de directivos, reírse de un chiste que probablemente había hecho él mismo, posar para fotos con invitados importantes. Estaba en su elemento, el dueño indiscutible de aquel mundo brillante. Durante una hora, Julia consiguió permanecer invisible. Se movió entre las sombras, evitó conversaciones, rechazó amablemente las invitaciones a bailar de compañeros demasiado borrachos para recordar su nombre. Ya estaba empezando a pensar que lo conseguiría, que aquella velada terminaría sin incidentes cuando lo oyó. Risas, fuertes, crueles, familiares, venían del centro de la sala, donde Alejandro Márquez estaba entreteniendo a un grupo de invitados con lo que parecía un monólogo cómico. Julia se acercó un poco, curiosa a su pesar, y lo que oyó le heló la sangre. Estaba imitando a una empleada, por la forma de caminar, por la descripción del vestido barato.
Por las referencias a la tercera planta, Julia comprendió con horror que la estaba imitando a ella. Su invisibilidad no había sido tal como pensaba. La había notado, la había observado, y ahora la estaba usando como material para su espectáculo. El grupo reía, esas risas de circunstancias que la gente reserva a los poderosos, aunque no encuentren nada divertido. Alejandro estaba describiendo cómo caminaba, cómo se escondía en los rincones, cómo probablemente nunca había pisado un lugar elegante en su vida. Y entonces dijo algo que lo cambió todo. Dijo que le gustaría ver a aquella pobrecita intentar bailar, que probablemente se tropezaría con sus propios pies, que sería el espectáculo más divertido de la velada. Alejandro Márquez no tenía ni idea de lo que acababa de hacer. No sabía que sus palabras habían sido escuchadas por la directa interesada. No sabía que Julia Fernández, la invisible asistente de la tercera planta, estaba de pie a pocos metros de él, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Julia debería haber hecho lo que hacía siempre: bajar la mirada, retirarse a la sombra, dejarlo pasar. Había sobrevivido a 3 años en aquella empresa haciendo exactamente eso, pero algo en ella, algo que creía muerto junto con su carrera, se negó a obedecer. Quizás fue la manera en que había dicho aquella pobrecita, como si ella fuera menos que nada. Quizás fue el recuerdo de todos aquellos años en los que había aguantado en silencio, en los que se había hecho pequeña para no molestar, en los que había renunciado a ser vista. O quizás fue simplemente que por primera vez en 4 años se encontraba en un salón de baile con una orquesta tocando y su cuerpo recordaba. Dio un paso adelante, luego otro. La multitud pareció abrirse ante ella. O quizás era solo su imaginación. Alejandro la vio acercarse y su sonrisa se ensanchó, como un depredador que ve a la presa entregarse espontáneamente. Le preguntó si quería demostrarle que se equivocaba, si quería bailar con él. Lo dijo en voz alta, asegurándose de que todos oyeran. Era una trampa, evidentemente. Quería humillarla públicamente, añadir otro capítulo a su colección de anécdotas crueles. Esperaba que ella rechazara, que se ruborizara, que huyera. Sería divertido de todas formas. Julia lo miró a los ojos, aquellos ojos azules tan llenos de sí mismos, tan seguros de su propia superioridad, y sonrió. Aceptó. Un murmullo atravesó la multitud. La mujer rubia de rojo arqueó una ceja, divertida por la escena que estaba a punto de consumarse. Los compañeros de Julia, que habían presenciado su humillación a distancia, intercambiaron miradas preocupadas. Nadie entendía qué estaba haciendo. Alejandro le ofreció la mano con un gesto teatral, como si estuviera concediendo un enorme favor a una mendiga. Julia la tomó, y juntos se dirigieron hacia el centro de la pista de baile. La orquesta estaba tocando un vals. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Algo clásico y previsible. Alejandro le puso una mano en la cintura con la seguridad de quien está acostumbrado a guiar, seguro de que aquella mujer torpe necesitaría toda la guía posible. Los primeros pasos fueron simples, estándar. Alejandro guiaba con competencia, lo admitía. Probablemente había tomado clases de niño como todos los vástagos de la alta sociedad, pero su conducción era mecánica, sin alma, el baile de alguien que ha aprendido los movimientos, sin entender nunca su significado. Julia se dejó guiar por el momento. Quería ver hasta dónde llegaría, cuánto tiempo seguiría subestimándola. Sentía su cuerpo despertarse, músculos que no usaba desde hacía años, que recordaban secuencias grabadas en la memoria más profunda. Entonces, la música cambió. La orquesta, como si hubiera percibido que algo especial estaba a punto de suceder, pasó a un tango argentino. Las notas se hicieron más intensas, más apasionadas, más exigentes. El vals era cortesía, el tango era guerra. Alejandro titubeó por un momento, sorprendido por el cambio. El tango era más complejo, requería una conexión diferente entre los bailarines, una comprensión intuitiva que iba más allá de los pasos memorizados. Fue en aquel momento cuando Julia decidió dejar de ser guiada. El cambio fue casi imperceptible al principio. Un ligero desplazamiento de peso, una rotación apenas más amplia, un paso que anticipaba en lugar de seguir. Alejandro lo sintió antes de entenderlo, aquella sensación de no estar ya completamente en control,
De haberse convertido en el seguidor en lugar del conductor, Julia dejó que su cuerpo hiciera lo que mejor sabía hacer. Años de entrenamiento, miles de horas en la barra, cientos de espectáculos en escenarios de todo el mundo. No se podía desaprender algo así. Solo se podía esconder, enterrar bajo capas de normalidad forzada, bajo vestidos baratos y trabajos anónimos. Pero bastaba un momento, una nota de música, un ritmo que llamaba, y todo volvía como si nunca se hubiera ido. Su primer movimiento verdaderamente suyo fue un 8, aquella figura que es el corazón del tango. Lo ejecutó con una precisión que dejó a Alejandro sin aliento, sus pies dibujando sobre el parqué un arco perfecto que él no había previsto, no había guiado, no había controlado. Era como si la música misma la estuviera conduciendo, como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer sin necesidad de pensamiento. La multitud a su alrededor se había detenido, las conversaciones se habían apagado, las copas se habían bajado. Todos miraban la pista de baile, donde algo inesperado estaba sucediendo, algo que nadie olvidaría jamás. Alejandro intentó recuperar el control, reafirmar su guía con movimientos más decididos, pero Julia no se lo permitió. Lo condujo en una serie de ganchos y sacadas, figuras avanzadas que él apenas conocía, obligándolo a seguir en lugar de guiar. Era una danza de poder invertida, una revolución silenciosa ejecutada al ritmo de la música. Ya no era la invisible asistente de la tercera planta. Era la primera bailarina del Real. Era la estrella que había encantado plateas de todo el mundo. Era la mujer que había dedicado su vida a transformar el movimiento en poesía. Y aquel hombre arrogante que se había burlado de ella no era más que un aficionado con buenos zapatos. Lo condujo por la pista como a un títere, siempre dentro de los límites de la música, siempre manteniendo la apariencia de un baile consensuado. Pero todos veían quién mandaba realmente. Todos veían que aquella mujer con el vestido azul de outlet estaba dando una lección a uno de los hombres más poderosos de Madrid. Alejandro estaba pálido. Su sonrisa segura había desaparecido, sustituida por una expresión de puro shock. No entendía qué estaba pasando, cómo aquella secretaria insignificante podía moverse como una profesional, cómo la situación se le había escapado tan completamente de las manos. El clímax fue una secuencia de giros que Julia ejecutó con la precisión de un reloj suizo, terminando con una caída controlada que la llevó a pocos centímetros del suelo, sostenida solo por la mano de Alejandro que por puro instinto la sujetó. Era una figura espectacular, algo que solo se veía en concursos profesionales, no en galas empresariales. Cuando la música terminó, el silencio fue ensordecedor. Julia se levantó con gracia, arreglándose el vestido como si nada hubiera pasado. Miró a Alejandro a los ojos y por primera vez lo vio de verdad. Detrás de la arrogancia, detrás del desprecio, había un hombre completamente desconcertado, que no sabía cómo reaccionar ante algo que no encajaba en sus categorías mentales. Entonces, el salón estalló en un aplauso. El aplauso duró casi un minuto entero. Julia permaneció inmóvil en el centro de la pista, abrumada por una sensación que no experimentaba desde hacía 4 años. El calor de la atención, la energía del público, aquella vibración en el aire que solo se crea cuando se ha presenciado algo especial. Era como volver a casa después de un largo exilio. Alejandro Márquez había desaparecido. En el caos del aplauso, se había escabullido de la pista sin decir una palabra, desapareciendo entre la multitud como un fantasma. Julia lo buscó con la mirada, pero no lo encontró. Probablemente se había refugiado en algún rincón a lamerse las heridas del orgullo. Los compañeros de la tercera planta la rodearon, incrédulos. Le hacían pregunta tras pregunta. Querían saber dónde había aprendido a bailar así, por qué nunca lo había dicho, cómo había tenido el valor de desafiar al jefe. Julia respondía con monosílabos, todavía aturdida por la adrenalina que le corría por las venas. Fue solo hacia medianoche, cuando la fiesta estaba terminando y los invitados empezaban a marcharse, cuando lo vio de nuevo. Estaba de pie cerca de la salida secundaria, solo, sin la mujer rubia de rojo, sin su séquito de aduladores. Parecía diferente, más pequeño de alguna manera, como si la máscara que llevaba se hubiera agrietado. Sus miradas se cruzaron a través de la sala.
Por un momento Julia pensó que se daría la vuelta y se iría. En cambio, hizo algo que ella no esperaba. Inclinó ligeramente la cabeza, en lo que parecía un gesto de reconocimiento. No una ofensa, no otro desafío, solo una admisión silenciosa de que ella había ganado. Aquella noche Julia volvió a casa y lloró. No sabía exactamente por qué. Quizás por el alivio de haber reaccionado finalmente después de años de silencio. Quizás por el dolor de haber despertado recuerdos que intentaba mantener dormidos. O quizás simplemente porque, por primera vez desde que se había roto la rodilla, se había sentido viva de nuevo. Los días siguientes a la gala fueron extraños. La oficina estaba impregnada de una atmósfera eléctrica, como si todos supieran que algo había cambiado, pero nadie se atreviera a hablar de ello abiertamente. Los compañeros la miraban de manera diferente, con una mezcla de respeto y curiosidad que antes no existía. Y entonces, 3 días después de la gala, encontró sobre su escritorio un sobre con el membrete de presidencia. El corazón se le hundió. Ya está, pensó. El despido. Había sido demasiado ingenua al pensar que Alejandro Márquez dejaría pasar una humillación pública tan clamorosa. Lo había desafiado, lo había ridiculizado delante de 300 personas, y ahora pagaría el precio. Abrió el sobre con manos temblorosas. No era un despido, era una invitación a presentarse en el despacho del director general a las 3 de aquella tarde. El ascensor privado que llevaba al ático estaba revestido de caoba y espejos. Julia miró su reflejo mientras subía, intentando encontrar el valor que había mostrado en la pista de baile 3 días antes. Pero era más fácil ser valiente cuando la música sonaba. El despacho de Alejandro Márquez era exactamente como se lo había imaginado. Enorme, con cristaleras que daban al skyline de Madrid, muebles de diseño que probablemente costaban más que su sueldo anual, y una atmósfera de poder que parecía emanar de las paredes mismas. Él estaba sentado detrás del escritorio, pero se levantó cuando ella entró. Era la primera vez que lo veía sin la armadura de la arrogancia. Parecía cansado, casi vulnerable, como si los días transcurridos desde la gala hubieran sido difíciles también para él. Le pidió que se sentara. Julia obedeció preparándose para lo peor. Esperaba reproches, amenazas, quizás una oferta de dimisión voluntaria para evitar un escándalo. En cambio, Alejandro hizo algo que la dejó sin palabras. Se disculpó. Dijo que había investigado después de la gala. Había descubierto quién había sido ella, lo que había conseguido antes de acabar escondida en un cubículo de la 3ª planta. Había visto vídeos de sus actuaciones en el Real, leído artículos que hablaban de ella como la mayor promesa de la danza española, y se había avergonzado. Julia no sabía cómo reaccionar. El hombre que tenía delante era tan diferente del que se había burlado de ella en la gala que parecía casi otra persona. Quizás lo era. Quizás todos llevamos máscaras y aquella noche en la pista de baile habían caído las máscaras de ambos. Alejandro siguió hablando. Dijo que su fundación empresarial apoyaba varias causas culturales, incluida una escuela de danza para niños desfavorecidos. Era un proyecto que languidecía desde hacía tiempo por falta de alguien que lo dirigiera con verdadera competencia. Le estaba ofreciendo ese puesto, un trabajo que le permitiría volver al mundo de la danza, transmitir lo que sabía a una nueva generación, dar un significado a su experiencia en lugar de enterrarla. Era una oferta generosa, quizás demasiado. Julia buscó la trampa, el segundo fin, el ángulo oculto, pero no lo encontró. Parecía sincero, por difícil que fuera creerlo. Le preguntó por qué lo hacía, por qué aquel cambio repentino, aquella amabilidad inesperada de un hombre conocido por su crueldad. Alejandro permaneció en silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Luego dijo algo que Julia nunca olvidaría. Dijo que aquella noche, en la pista de baile, ella le había mostrado algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Alguien que se negaba a ser definido por las circunstancias, que encontraba el valor de levantarse, incluso cuando todo parecía perdido. Dijo que la había admirado, aunque odiara admitirlo, y que aquella admiración lo había obligado a mirarse al espejo de manera diferente. Julia aceptó la oferta, no por él, no por la fundación, sino por sí misma. Por aquella niña que había empezado a bailar a los 5 años, por aquella chica que había sacrificado todo por su arte,
por aquella mujer que había creído que todo había terminado. Quizás no había terminado. Quizás era solo un nuevo movimiento, un nuevo paso en una danza más larga. Un año después, la escuela de danza de la Fundación Márquez se había convertido en un punto de referencia en Madrid. Julia enseñaba a decenas de niños, muchos de los cuales nunca habrían podido permitirse clases de otro modo. Había reencontrado su propósito, su pasión, su identidad. Y Alejandro Márquez, el hombre que se había burlado de ella, se había convertido en algo que ninguno de los dos habría previsto. No un amigo, todavía no, pero algo más complejo. Alguien que la respetaba, que la apoyaba, que quizás estaba empezando a entender que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en inspirarlos. A veces, durante las funciones de fin de curso, venía a ver las actuaciones de los niños. Se sentaba al fondo, intentando pasar desapercibido, mirando a aquellos pequeños bailarines dar sus primeros pasos en un mundo que él nunca había entendido realmente. Y cada vez, cuando la música empezaba y los niños comenzaban a bailar, sus ojos buscaban a Julia, la mujer del vestido azul que le había enseñado que las apariencias engañan, que el talento no conoce clase social y que a veces las lecciones más importantes de la vida llegan cuando menos te las esperas. Una noche, después de una función particularmente emocionante, le preguntó si le enseñaría a bailar. No para impresionar a nadie, no para demostrar nada, solo para entender. Julia lo miró largamente, buscando en sus ojos aquella huella de arrogancia que había aprendido a reconocer. No la encontró. Quizás había cambiado de verdad. Quizás todos podemos cambiar si alguien nos muestra cómo. Le dijo que las clases empezaban a las 8 los martes y que tendría que traer zapatos cómodos porque no tendría piedad con sus pies de principiante. Y cuando la música volvió a sonar, esta vez bailaron juntos, no como adversarios, no como enemigos, sino como dos personas que habían aprendido algo la una de la otra, dos personas que habían descubierto que las máscaras que llevamos pueden quitarse, que las segundas oportunidades existen para quien tiene el valor de tomarlas. El baile más difícil de todos, el de dejarse transformar, admitir los propios errores, permitir que otro vea quiénes somos realmente bajo la superficie. Si esta historia te ha hecho creer que nunca es demasiado tarde para redescubrir quién eres realmente, deja una huella de tu paso con un like. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que tocan el corazón, puedes hacerlo con un muchísimas gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Significa mucho para nosotros.